Yo no sé cuántos de ustedes han leído una historia de amor en un libro. Yo leí un libro 3 veces por una historia que empezó con tragedia, pero tuvo un final muy feliz. Ese libro yo lo leía y lo leía porque me gustaba. Igualmente cuando vemos una película de amor que termina, y lo bonito es cuando termina en un final feliz, nos gozamos con esa película y la vemos varias veces, nos gusta. A mí me encanta ver a los niños que cuando les gusta una película la ven como 20 veces. Y la ven, y la ven, y la ven. Hoy vamos a hablar de una historia en la Biblia. Una historia de tragedias. Pero tiene un final feliz. El escenario de esta historia lo vemos en el versículo 1 del libro de Ruth. Dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces. El periodo de los jueces, hermano, es el trasfondo de la historia de este libro de Ruth. Y ese periodo está resumido en el último versículo de los jueces. Ahí podemos ver al lado del capítulo 21 de los jueces, el versículo 25, dice: y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo bien que le pareciera. Hermano, esta afirmación refleja una anarquía política en lo que no había una autoridad central en Israel. Recuerdo en el año 1990, después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, que no había ley en Panamá. Los que son de mi tiempo, los jóvenes no saben eso, pero los que son de mi tiempo sí vivimos eso, que la gente entraba a los almacenes, rompían los vidrios y se metían y robaban. Hubo un saqueo en Panamá porque no había ley. En el tiempo de los jueces había una anarquía política. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Imagínense, hermanos, si en Panamá sucede eso. Hoy día el tráfico, nadie respeta la luz roja. ¿Cómo sería salir en un carro a hacer compras? No hay ley. Eso estaba sucediendo en el tiempo de los jueces. Y cuando usted estudia el libro de los jueces, va a ver historias, hermanos, espantosas, horrendas en ese libro. Y este libro termina con una historia de un levita y su concubina. Lo que la tribu de Benjamín hizo con esta concubina. No sé cuánto han leído esa historia en el libro de los jueces. Pero si no lo han leído, lean el libro de los jueces, hermano. Es impactante ver todo lo que sucedió en ese tiempo. Y en ese tiempo, hermano, sucede la historia que habla el libro de Ruth. En ese tiempo, hermano, nos demuestra la falta de un enfoque espiritual. La tierra estaba dominada por el relativismo. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Y la palabra de Dios había dejado de ser la norma de vida. ¿Qué sucede hoy en día? Hermano, la pandemia no se ha ido todavía.
Pero la gente vive como que ya se fue. No les importa a Dios. La gente ha olvidado a Dios. Y andan haciendo lo que le da la gana. No tienen temor a Dios. Y en el tiempo de los jueces sucedía algo parecido. Las personas confiaban en sí mismos e ignoraban sus obligaciones que tenían para con Dios por causa del pacto. Mire, todos nosotros, hermanos, tenemos obligaciones con Dios. Aunque la gente lo ignore, aunque muchos digan que no tienen que ver nada con Dios, todos tenemos obligaciones con Dios. Y un día, hermano, Dios va a llamarnos. Dice Hebreos 9:27 que todos vamos a morir. Pero un día, después de la muerte, viene el juicio. Y Él va a llamarnos a todos. Porque, ¿qué hicimos con nuestras vidas? Así que en el tiempo de los jueces, la gente había olvidado el pacto que tenían con el Señor. Y no les interesaba. Esta historia, hermano, de Ruth se desarrolla durante el tiempo de hambruna en la tierra. Dice el versículo 1 de Ruth, dice, y hubo hambre en la tierra. Había hambruna, hermano. La adversidad agrícola golpeó al pueblo de Israel en la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, hermano, las hambrunas frecuentemente se entendían como una señal de descontento de Dios con Israel infiel. Vamos a buscar Levítico capítulo 26. Levítico 26, del 14 al 20. Dice la palabra. Dice consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mi decreto y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más que vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Aquí podemos ver que cuando llegaba una hambruna en el Antiguo Testamento era señal que Dios estaba airado con el pueblo de Israel por sus pecados, por su desobediencia. Esto refleja el periodo de los jueces, un tiempo de desobediencia e infidelidad. Este fue también un tiempo de colapso moral y gran apostasía. Así que tenemos por delante el glorioso desafío de investigar e intentar comprender un libro que es una auténtica joya de la literatura universal. El libro de Ruth. En el libro de Ruth, hermano, el autor nos hace revivir con gran maestría las experiencias de una familia relativamente corriente,
experiencias que van desde la tragedia hasta la felicidad, desde el luto hasta el amor, desde la amenaza de una hambruna hasta la seguridad de un hogar estable. Todo esto lo vamos a ver en este libro, en el libro de Ruth. Se trata, hermano, de una historia muy humana, con la cual todos podemos identificarnos, compartiendo las penas y las alegrías de los protagonistas, especialmente la de las dos viudas, Noemí y Ruth. Este libro de Ruth es un libro encantador, hermano. No sé cuántos lo han leído. Yo lo he leído varias veces. Es un libro encantador. Vamos a ver, hermano, la sorprendente relación que hay entre Ruth y Noemí. Se hacen tantos chistes. Yo no sé cuántos han escuchado los chistes entre la relación de las nueras con la suegra. ¿Y por qué, hermano? Porque la palabra nuera significa no era para mi hijo. Y las madres piensan eso. Esa no era la mujer para mi hijo. Y siempre las mamás piensan eso. Y eso era lo que sucedía. Pero en esta ocasión, hermano, la relación entre la suegra y la nuera es maravillosa. Es maravillosa. Tener una nuera, hermano, como Ruth es un gran regalo que puede tener una suegra. Es un gran regalo, hermano. Ojalá aquí todas las nueras amen a sus suegras. Ojalá, todas. Y todas las suegras amen a sus nueras. Y todos los que me escuchen. También, hermano, en este libro resulta muy consolador ver la forma tan providencial como Dios obra en la vida de Noemí para sacar enormes bendiciones de sus tragedias. Hay tantas tragedias al principio del libro que pudiéramos ver a Noemí como la contraparte de Job. Ella es la contraparte femenina del personaje de Job en la Biblia. Todos saben quién fue Job. Noemí es la contraparte de Job. Pasó lo mismo que Job. Pero luego descubrimos que Dios estaba detrás de todas estas providencias aflictivas para bendecir a Noemí mucho más allá de lo que ella podía imaginarse. Noemí, hermanos, no se imaginaba las bendiciones que venían después de las tragedias. Y vamos a verlo en el transcurso que vamos en estas predicaciones expositivas del libro de Ruth. Va a ser hermoso. Va a ser hermoso, hermano, y no se pierdan estos mensajes. Porque es un libro maravilloso, hermano. En este sentido, este libro es muy esperanzador para aquellos que están pasando por situaciones difíciles y dolorosas. Hay muchos hermanos que tienen problemas muy difíciles y ya piensan que todo se terminó, que todo se acabó, que Dios nos abandonó. Pero no pierdan las esperanzas. Hermano, las tragedias que le sucedieron a Noemí fueron muy graves y vamos a verlos más adelante. Pero Dios estaba preparando a Noemí para bendecirla por medio de sus tragedias. No perdamos las esperanzas, hermano. No perdamos las esperanzas en medio de las tragedias. Confiemos en el Señor, que Él guía nuestro camino. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva de la mano, hermano. Así que, hermano, sin embargo, yo quisiera mostrarle con esta serie de mensajes positivos
de este libro de Ruth, que hoy vamos a empezar, que la razón primordial del libro de Ruth, hermano, debe ser para nosotros este libro el favorito y debería de llenarnos de asombro cada vez que lo leemos. Es el hecho de que Dios, hermano, en este libro, está supervisando todos los movimientos de la historia de la redención que se revela progresivamente en la Biblia, hasta el cumplimiento de la gran promesa de un Redentor en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Por esto, hermano, por esto, a esta serie de mensajes positivos le hemos puesto por título El Evangelio en el libro de Ruth. La serie se llama El Evangelio en el libro de Ruth. Y el tema de hoy es desastre en Moab. Hoy vamos a ver el desastre en Moab. Hermanos, si este libro de Ruth no estuviera, ¿dónde está? Entre Jueces y Primera de Samuel. Si no estuviera ahí, eso fuera como cuando armamos un rompecabezas y al final, una vez teníamos 500 fichas de un rompecabezas de 500, no, de 1000 fichas allá en la casa. Estaba yo, el muchachito. Y cuando terminamos de terminar rompecabezas, ¿qué pasó? Nos hacía falta una ficha. Y ahí quedó, ¿qué cosa? Pues en el centro quedó la ficha que hacía falta. Y ahí toda la vida el rompecabezas terminado, pero hacía falta una ficha. Así mismo el libro de Ruth. Si el libro de Ruth no hubiera estado donde está, no hubiéramos armado el rompecabezas de la redención. De la redención del Salvador, Jesucristo. Era importante que este libro estuviera donde está. Porque Ruth, hermano, Ruth tiene un hijo, Obed. Y Obed viene siendo el bisabuelo ¿de quién? Del rey David. Es hermoso, hermano. Ustedes van a ver esta preciosura de literatura, hermano. Qué hermoso estudiar este libro. Este libro, hermano, no estuviera en las Escrituras, faltaría la pieza clave para poder armar el rompecabezas, ideado por Dios para salvar al hombre de sus pecados por medio de Cristo. El libro de Ruth ciertamente es una historia de amor, pero es una historia de amor que va más allá de la relación de una nuera con su suegra. Es una historia de amor que va más allá de un israelita honorable con una viuda moabita. Mis hermanos, este es un libro más bien acerca del amor redentor de Dios por una humanidad caída y rebelde, a la que Él decide salvar pagando un precio inimaginable, hermano. De esto habla el libro de Ruth, del Evangelio. En ese sentido, es importante que entendamos desde el principio que el personaje principal de la historia en este libro de Ruth, no es Noemí, no es Boaz. El verdadero protagonista de este libro es Dios, soberano que gobierna la historia humana en el cumplimiento de sus propósitos redentores para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Dios es el personaje central, hermano, de esta historia.
Vamos a leer Ruth, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de la mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. El libro comienza con un tiempo de hambre y escasez en la tierra de Israel. Yo creo que aquí en Panamá nadie ha pasado hambre y escasez. Hemos pasado algunos problemitas un día, pero hambre nadie. Mira cómo están gorditos todos. Así que nadie ha pasado hambre aquí. Yo he tenido la dicha de ir a Nicaragua y yo pienso, hermano, que en Nicaragua sí hay hambre. Pero cuando veo la foto de África, en algunos países de África, ahí sí hay hambre. Pero gracias a Dios que en Panamá no hay. Pero este libro empieza con un tiempo de escasez en la tierra de Israel. Y una de las cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento, como lo dije hace rato, es que generalmente Dios traía hambre a su pueblo con uno o dos propósitos. El primero era forzarlos a moverse de un lugar a otro. Dios permitía la hambruna en el tiempo del Antiguo Testamento para forzarlos a cambiarse de lugar. Y no voy a buscarlo, pero ustedes pueden buscarlo en su casa. Génesis 46, versículo 27, habla cuando había una hambruna en Canaán. José era el gobernador de Egipto, y José se trajo a toda su descendencia, a sus hermanos y a su padre, y a las mujeres y a los hijos de sus hermanos a vivir a Egipto. Entonces la hambruna hizo que ellos se movieran de su lugar a otro lugar. Y la segunda era para castigarlos de su desobediencia. Como lo leímos hace un rato, Levítico 26 del 14 al 20. Es triste, hermano, cuando Dios pone un cielo de hierro y una tierra de bronce. Eso es profundo, hermano. Eso es que no cae ninguna gota de agua del cielo y no sale ni un vapor de rocío de la tierra. Hay una resequedad increíble. Y eso le sucedía al pueblo de Israel cuando desobedecían y no se arrepentían. Hermano, esta es una gran aplicación para la iglesia. La iglesia del Señor tiene que obedecer a Dios. Hermano, si amamos a Dios, tenemos que obedecerlo. Y eso es lo que nos enseña. Tenemos, hermanos, que obedecer para que la sequía no llegue a nuestras vidas. Y así, hermano, y dado el estado religioso y moral de Israel que vivía en esos tiempos de los jueces, tenemos razones grandes para sospechar que este periodo de hambre que fue
muestra de su desagrado a Israel por su apostasía. Porque dice el Jueces 21, 25, y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. Había una apostasía muy grande en Israel. Y por eso la Biblia en Ruth 1 dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Castigo. Castigo por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero hermano, la historia viene ahora de uno de los israelitas de ese tiempo. Dice, pero hubo un hombre que en vez de buscar el rostro de Dios, en vez de arrepentirse, un hombre de Belén, de Judá, llamado Elimelech, decide moverse con su familia, con su esposa y sus hijos, a los campos de Moab. Aquí lo dice. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos. Este hombre, Elimelech, toma una terrible decisión. En medio de la hambruna, él decide irse para los campos de Moab. Aquí vemos, hermanos, una ironía que escribe el autor del libro de Ruth. Aquí hay una ironía que le voy a explicar. El nombre Elimelech significa Dios es mi rey. Lo que parece indicar que cuando este muchacho nació, al menos había una familia en el tiempo de los jueces que le temía a Dios. Y le ponen un nombre excelente, Elimelech, Dios es mi rey. Pero lamentablemente Elimelech, en ese momento de hambruna, en ese momento de su vida, no estaba dispuesto a esperar en ese rey del cielo. Hasta que llegaron tiempos mejores, sino que toma la terrible decisión de salir de la tierra prometida. El lugar escogido por Dios para hacer morar allí su presencia especial en el tabernáculo para irse a residir a una nación pagana. Y hermano, no a cualquiera nación, sino a los campos de Moab. Moab, hermano, eran descendientes de un incesto. Moab eran descendientes de la relación incestuosa de la hija mayor de Lot con su padre Lot. Nacen los moabitas. Esta nación era totalmente pagana, era una nación que Dios había apartado y lo vamos a ver por qué fue que Dios apartó a esta nación. Pero la ironía que vemos es primero el nombre Elimelech, que significa Dios es mi rey. Pero este señor, este hombre no confía en su rey. ¿Cuántos hoy en día dicen yo amo a Dios, Dios es mi rey? Pero no confiamos en el rey. Y comenzamos a buscar otras cosas en otro lado. Y no confiamos en ese rey que decimos que es nuestro rey. Pero además dice la Biblia que Elimelech es un varón de Belén. Belén, hermano, en hebreo significa casa de pan. Pero ahí, porque ahí, hermano, tenía que nacer el pan de vida, Jesucristo. Él se va de la casa de pan para irse a habitar a un pueblo a los que Dios había prohibido que entrasen a su casa hasta la 10ª generación. Vamos a ver
Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. Dice la palabra. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. La ironía aquí vemos es que Elimelech sale de Belén, de la casa de pan, a una nación que les negó el pan. ¿Están viendo esto, hermano? Los moabitas les negaron el pan a los israelitas. Y Elimelech decide irse para ese lugar. ¿Cuántos decidimos irnos enojados de la iglesia? Me voy de la iglesia. Toman decisiones equivocadas y se van al mundo. Se van a los campos de Moab. Y vamos a ver qué sucede en el campo de Moab. ¿Qué le sucedió a esta familia en el campo de Moab? Muchos mueren en el mundo sin Dios. Algunos tienen la oportunidad o la misericordia de Dios de regresar. Pero muchos quedan en el mundo. Porque decidieron un día, una mala decisión, irse de la iglesia a los campos de Moab, al mundo, por desobediencia. Elimelech toma a su familia, dejan la casa de pan en Belén, para ir a refugiarse en una nación que había provocado el desagrado de Dios, porque le había negado el pan a su pueblo cuando venían de Egipto en el desierto. Hermano, este es el tipo de decisiones que nosotros dejamos de observar nuestras circunstancias a través del lente de las Escrituras y empezamos a razonar con pura lógica, puramente humana. Y cometemos errores garrafales. Y tristemente, nosotros los padres llevamos ¿a quién? A nuestros hijos en esas malas decisiones. Cuando tomamos como padres malas decisiones, acarreamos a nuestros hijos en esas decisiones. Y los varones, al tomar malas decisiones, acarreamos también en esa decisión a nuestras esposas y a nuestros hijos. Peor todavía. La responsabilidad en un hogar de todo lo que suceda es el hombre, bíblicamente. Y Elimelech tomó una mala decisión. Y dice la palabra que Elimelech con su esposa Noemí, mire qué significa, aquí hay otra. Mire lo que significa el nombre Noemí en hebreo. Dulce y agradable. Dulce, así que yo imagino que Noemí era una persona risueña, alegre y hermosa. Es lo que suponemos. Y dice que él toma a su esposa, alegre, dulce, con sus 2 hijos, Malón y Kelión, y los lleva a los campos de Moab. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice que ellos eran efrateos de Belén. Efrateo quiere decir que era una familia
que tenía raíces fuertes en Belén. Usted llega a veces en el interior a algún pueblo y hay una familia que todo mundo los conoce, ¿verdad? Ejemplo, en Calobre, donde hemos ido, todos conocen al señor Ángel. Y usted puede ir a cualquier lado por ahí, a la redonda, a los kilómetros de la redonda, y todo el mundo conoce a Ángel. Porque Ángel es oriundo, nacido, criado en ese lugar. Cuando la Biblia dice que eran efrateos de Belén, significa eso. Era una familia de raíces de muchos, pero muchos años, de Belén. Y Elimelech toma a su esposa y a sus 2 hijos y los lleva al campo de Moab y se quedaron allí. Yo creo, hermanos, que Elimelech no iba con la intención de quedarse muchos años. Yo creo que él iba por unos meses, quizás por 1 mes, 2 meses, mientras pasaba la hambruna. Pero miren lo que sucede cuando tomamos malas decisiones. No sabemos cuánto tiempo había estado en los campos de Moab cuando Noemí es golpeada por otra tragedia. Ya ella había sufrido una tragedia con salir de su pueblo, con dejar su casa. Hermano, es muy difícil cuando dejamos la casa donde nacimos para ir a otro lugar. Y dice el versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Así que ya había tenido mal de irse de su tierra prometida, de Belén, de la casa del pan. Ahora Noemí es golpeada por otra tragedia más dura, hermanos. La muerte de su esposo. Hermanos, tenemos que saber algo sobre Israel en ese momento. En esa nación, en esa sociedad de Israel, era una sociedad patriarcal. ¿Qué significa esto? En que las mujeres dependían de los hombres de familia. Si Dios había establecido ley en Israel para el cuidado de las viudas, pero la muerte del esposo, hermano, normalmente implicaba una situación muy difícil para la mujer viuda, que había quedado sin la protección del marido. A menos que esta mujer tuviera hijos. Y es el caso de Noemí, que a pesar de la tristeza, ella contaba con la protección de sus 2 hijos. Hermano, era muy importante en esos tiempos para una mujer contar con la protección, si su esposo moría, tener un hijo varón. Porque si no, perdían todo lo que poseían por las leyes que habían en Israel. Dice el versículo 4, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Elimelech cometió un error en irse a los campos de Moab. Pero los hijos de Elimelech hicieron algo peor. Se casaron con mujeres moabitas, que era prohibido en Israel. Dios había prohibido a los judíos casarse con mujeres de otra nación. Y ellos fueron y se casaron. Ellos fueron y desobedecieron. Y se casaron con mujeres moabitas. Peor. Hicieron peor la desobediencia que Elimelech había hecho.
Y dice la Biblia que allí habitaron unos 10 años, imagínense. Ellos fueron por unos meses y ya habían pasado 10 años y no habían regresado a su tierra. No sé cuántos de ustedes conocen a personas que estuvieron en una iglesia y después lo ven por el mundo destruidos. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿qué pasó? Conozco un muchacho que predicaba en una iglesia, predicaba, y hoy día es un piedrero. Anda por ahí por las calles de piedrero. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Saben qué pasó? Lo mismo que hizo Elimelech, tomar una mala decisión. Hermano, no tomemos malas decisiones. No tomemos malas decisiones, hermano. Estos dos muchachos, Malón y Kelión, toman otra mala decisión. Casarse con mujeres que Dios había prohibido. Ellos se casan y miren lo que sucede. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, hermano, estamos viendo a Noemí que se quedó sin esposo. Se quedó sin la bendición de que sus hijos le dieran nietos porque no tuvieron hijos. No se sabe por qué, pero no tuvieron hijos. Dios no bendijo ese matrimonio. No tuvieron hijos. Ninguno de los dos tuvieron hijos. Ellos no tuvieron nietos para que para que Noemí alegrara su vejez. Que preservaran el nombre de la familia, que era muy importante, como les dije, en el pueblo de Israel. Pero ahora vemos que la tragedia aumenta, hermano. Ahora dice que al cabo de un tiempo sus dos hijos mueren. Pierde el esposo, no tiene nietos y pierde a sus hijos. Es un desastre. Noemí sufre un desastre en Moab. Pierde todo en Moab. Porque Moab representa el pecado y la desobediencia. Cuando los hijos de Dios desobedecen a Dios y no se arrepienten, van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Ruth pierde todo en Moab. Y dice el versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ella queda desamparada. ¿Cuántos han sentado un día que tienen muchos problemas y dicen, Señor, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Noemí se sentía así. Es un desastre, hermano, que vive Noemí en Moab. Estos 5 versículos, hermano, es una tragedia tras tragedia. Una tras otra. Como si el Espíritu Santo, hermano, no quisiera llamar nuestra atención a las aflicciones de esta familia, sino más bien a la manera que estas 3 mujeres, Noemí, Orfa y Ruth, reaccionan ante estas providencias tan oscuras y amargas. Dice la Biblia, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Con estas palabras sencillas, el autor resume la situación angustiosa en la que Noemí se encuentra ahora. Si bien el autor acalla cualquier comentario explícito que concede la decisión de ir
a Moab, en cambio subraya la angustia y el desamparo que acarrea como consecuencia. El autor no dice no critica a Elimelech, pero sí pone las consecuencias que suceden por la mala decisión. Todo el desastre en Moab. Notemos que la referencia explícita es a Noemí y no a las nueras. Aunque ellas comparten el mismo dolor, Noemí es la gran desamparada. Ellas han perdido sus respectivos maridos. En cambio, Noemí está lejos de su tierra, ha perdido a su esposo, ha perdido a sus 2 hijos y no tiene ninguna posibilidad de restablecer su hogar. En estos 5 escuetos versículos, el autor ha logrado plasmar toda la problemática que la narración posterior resolverá, hermano. ¿Usted quiere saber cómo termina esto? Tienen que escuchar los próximos mensajes. Es hermoso. Todo este libro es hermoso. El hambre afrontada solo con iniciativas humanas acarrea toda una secuencia de desgracia. Vemos a una mujer condescendiente con el esposo, vemos la muerte del esposo y de los hijos, y vemos la viudez y el desamparo. Moab, que ofrecía esperanza, solo ha traído soluciones temporales y después complicaciones. El remedio ha sido peor que los problemas iniciales. Yo no sé cuánto, aquí hay un dicho en Panamá que dice, me ha salido más caro el remedio que la enfermedad. Ay, es lo mismo. El remedio ha sido peor que el problema inicial, hermano. Ahora las 3 viudas se encuentran con el triple vacío creado por la muerte, sin apoyo material, sin nadie que la cuide, sin esperanzas para el futuro. El linaje ha sido cortado, el nombre familiar será perdido, las posesiones familiares serán destinadas a extraños. Solo le queda una perspectiva de inseguridad, desamparo y soledad. Si bien es cierto que ir a Moab fue un gran desastre, sin embargo, hermano, bajo la providencia de Dios, Moab será el terreno poco prometedor del cual brotará y florecerá la solución divina. Desde Moab, Dios traerá la salvación para Noemí. Versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. Con estas frases, el autor resume para nosotros lo que luego describirá en más detalle en el resto del capítulo. Qué hermoso este libro, hermano. Y vamos a verlo más adelante, en los próximos domingos, toda esta historia que empieza con tragedia. 5 versículos, hermanos. 5 versículos escuetos, donde nos traen desastre tras desastre. 5 versículos que solamente nos han mostrado el desastre de Moab en la vida de Noemí. Pero Dios, en medio de ese desastre,
va a levantar a Noemí y la va a poner en un lugar muy, muy alto. Dios lo bendiga, hermanos. Espero que este libro ustedes lo lean en su casa para que vengan ilustrados para el próximo mensaje. Bendiciones, hermanos.